Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva emisión del día de hoy de nuestro programa semanal Conexión Alzheimer, que nos pueden seguir por Facebook Live del Centro Mexicano Alzheimer o por Radio APIT, www.radioapit.com, donde les mandamos un gran saludo también a nuestros radioescuchas. El día de hoy, como todos los martes, 6:30 a 7:30, la hora de la conexión Alzheimer, hemos estado preparando para ustedes no solamente la entrevista, sino también estaríamos conociendo en la sección de Muévete el día de hoy unos ejercicios aeróbicos con pelota. En Alzheimer y la familia, sabremos y platicaremos sobre el papel del nivel educativo en la reserva cognitiva. Y terminamos con la música de ellos y una linda canción de sorpresa. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, quiero invitarlos a que visiten nuestra página www.cmalzheimer.org.mx. También pueden dejar sus sugerencias, comentarios, preguntas, dudas en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Y desde luego siempre nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 5553 39 56 61. Y también invitarlos para el día de mañana, miércoles 8 de febrero a las 6 de la tarde por Facebook Live. Tenemos nuestra sesión informativa mensual sobre lo que ustedes quieran saber sobre Alzheimer y las demencias. Igualmente los esperamos. Bueno, ahora sí, para presentarles a nuestro invitado del día de hoy, tengo el gusto de darle la bienvenida al maestro Suma Herrera, quien es el coordinador de la especialidad del anciano de la UNAM ENEO. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Regina. Pues bien, un saludo a todo tu auditorio y pues muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto poder charlar y compartir con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro porque siempre hay mucho que platicar, ¿no? Claro. Vamos a platicar un poquito, David, si tú nos lo permites, sobre el estado emocional de las personas mayores en la pandemia. ¿Qué pasó? Pues mira, Regina, sin duda esto es la pandemia nos tomó por sorpresa. Realmente creo que hemos estado acostumbrados a tener quizás altos bajos en esta cuestión de salud y nunca nos habíamos aterrado o habíamos confrontado una situación grupal, ¿no? Creo que habíamos tenido situaciones individuales que, bueno, causan pues al interior de las familias y demás ciertos estragos emocionales, pero no dejan las mismas condiciones de secuelas emotivas, de inseguridad y otras que dejó bueno, que va dejando todavía esta situación de COVID porque no la hemos dejado atrás, pero bueno, el periodo de agudización que estuvo complejo antes de la vacunación, pues sin duda estaba cargado de emociones importantes como ansiedad, angustia, miedo, temor, y que bueno, que hoy todavía debemos seguirlas cultivando porque bueno, esta enfermedad todavía tiene cepas que se van modificando y bueno, todavía no está tan a la baja como quisiéramos ya verla erradicada, ¿no? Pero sí hay, sin duda, esas cuestiones emotivas claudicaron en muchas personas y también contribuyeron a que su sistema inmunológico bajara, es decir, hay una conexión importante entre la situación afectiva, emocional y la situación de inmunidad o cómo responde el cuerpo en lo orgánico a ciertas enfermedades, ¿no? Vamos a empezar con que todavía no podemos decir al 100% que ya estamos fuera de la pandemia, ¿verdad? Y todavía Claro que sí. Ujú. estamos no solamente con COVID, sino también pues con cuadros de influenza estacional, todavía estamos en tiempos de frío y demás, ¿no? Exacto. Pues, ¿cómo afecta todo esto emocionalmente? Pues a todos, pero especialmente a las personas mayores, ¿no?
Bueno, sin duda, el adulto mayor tiene una condición de mayor fragilidad, de mayor vulnerabilidad, es decir, ya per se por la edad, el sistema inmunológico va menguando y bueno, una de las condiciones que nos lleva a muchos adultos mayores a tener situaciones de miedo, angustia, estrés, entre otros, asociados a las características de que pueda yo ser más vulnerable, es decir, no tengo la misma edad de 25 o 30 años que voy a poder responder igual a quizás mayor de 65 años en adelante que voy a responder de una manera diferente. El adulto mayor tiene una condición que se llama inmunosenescencia, es decir, digamos, la parte inmunológica con el envejecimiento también se da, es decir, hay un envejecimiento del sistema inmune y su respuesta ante las enfermedades, en este caso, pues infecciones virales, bacterianas o demás que son respiratorias, son mayor proclives a que tengan una agresividad, es decir, son más agresivas en los adultos mayores y por eso se recomienda que haya ciertos esquemas de protección como las vacunas. No te entendimos lo último, como las que... Los factores de protección que son intrínsecos, que si gustas en un ratito hablamos, y extrínsecos, que en este caso pues sería las vacunas. Claro, sí, ahorita hablamos de esto. Em, Ahora, pues todavía hay un lapso de tiempo en las personas mayores que tampoco pues es tan homogéneo, ¿no? Em, Claro, no podemos decir que es lo mismo una persona de 60 años que una persona arriba de 100, ¿no? claro que sí. Y en este sentido, de este Centro Mexicano Alzheimer, desde el inicio hemos estado prestando servicios a las personas mayores justamente para poder contrarrestar estas afectaciones emocionales, estas afectaciones también, no solamente de miedo, tristeza, sino también de soledad y de aquella impotencia. ¿Qué hago cuando tenga yo 80, 90 años? No puedo salir, no estoy interactuando y pues me siento como en un círculo vicioso, ¿no? Sí, claro que sí. Justamente esos son condicionantes que atañen a la gravedad, es decir, le suman más cosas a la gravedad de las enfermedades que podríamos tener. Ya había dicho yo que había una conexión importante entre la parte cognitiva, emocional, lo afectivo, cómo nos sentimos, y lo orgánico, es decir, cómo respondemos. Entonces, sí mengua mucho que las personas no tengan interacción social, que no tengan este mismo contacto social con las otras personas. A bien, tú sabes que hoy todas las redes sociales y demás nos permiten seguir en esta interacción, pero es una situación constante que debemos realizar. Mantenerse aislado y al margen sin duda nos va a claudicar de manera importante. Y quisiera yo hablar ahorita, si me permites, en un espacio de dos elementos importantes que podemos denotar. En lo afectivo sería uno, los cuadros de ansiedad y dos, que ya son más graves, los cuadros depresivos, que eso sí ya podrían llevarnos a escenarios de mucha gravedad que implica incluso ideas suicidas y otras condiciones, que sí me gustaría como decir ciertos puntos o ciertas situaciones para poder que tu auditorio y las demás personas puedan identificarlo. Es decir, luego aparece que de repente todos estamos sumidos en esta condición de pandemia de ansiedad, miedo, pero el adulto mayor es más proclive a que no lo diga, a que no lo exponga. Y dado a los edadismos y condiciones del viejismo, se condiciona que pues es normal que el adulto mayor esté en la esquina, ahí aislado, llorando, quizás un poco con miedo, ha dormido mucho, no está comiendo bien, etcétera. Entonces, esas son condiciones que debemos de notar porque no es normal que nuestros adultos mayores estén en esa condición, no es normal. Cierto, nunca es normal porque también luego normalizamos hasta los olvidos, ¿no? Claro. Es normal como esta persona ya, don José, ya es mayor de edad, es normal que se le olvidan las cosas. Y nunca es normal, como bien dices. Me parece bien, vamos a empezar con la ansiedad. Claro que sí. Mira, los cuadros de ansiedad pueden ser momentáneos o pueden ser ya muy recurrentes. Cuando estos cuadros de ansiedad son recurrentes, ¿a qué obedecen?
a ciertos factores externos o del ambiente, es decir, si hay una amenaza presente, hay una condición afuera que sabemos cuál es y que me está amenazando, es decir, quizás el COVID allá afuera es una amenaza, la interacción allá afuera, salir y demás me pone en riesgo. Es decir, esos factores me van haciendo un poco a la mengua. Entonces, cuando tenemos ese temor, ese estrés, esa ansiedad, que ya no son normales, que ya empezamos con un miedo importante, que ya empezamos, el componente cognitivo y emocional también tiene un anclaje en lo orgánico, es decir, hay una respuesta o se somatiza, es decir, el cuerpo responde también en base a lo que está sucediendo en la afectación emotiva. Entonces, cuando esta ansiedad, miedo, estrés y demás ya llega, Espérame, sí, perdón, David, por interrumpirte. claro. Para explicar lo que quiere decir somatiza, de que realmente haya manifestaciones clínicas físicas a otros estados emocionales, ¿cierto? Exactamente, sí. La afectación emocional nos lleva a tener respuestas orgánicas, es decir, hay dos componentes, uno es el sistema motor y el otro es el sistema somático, que va a responder básicamente a la hiperestimulación de adrenalina o noradrenalina al interior de nuestros organismos. ¿Qué hace esta noradrenalina cuando se segrega en sustancias, perdón, en cantidades excesivas? Pues empezamos a tener respuestas de taquicardia, empezamos a tener diaforesis, se nos puede subir la presión arterial, podemos tener situaciones de gravedad dadas a eso. Esas nos pueden llevar a condiciones de hipertensión o taquicardia importante, disnea o que no respire bien la persona, a tener incluso o sufrir condiciones de un infarto cardíaco. Entonces, sí es muy importante de notarlo cuando esto ya no es normal, es decir, todo el tiempo estoy con taquicardia, todo el tiempo estoy con miedo, todo el tiempo estoy con la presión arterial, todo el tiempo tengo las manos sudorosas, todo el tiempo que estoy con ansiedad, esa situación ya no es como normal. Y la otra, que empecemos a tener conductas de mucho temblor, temblores, ansiedad, pero ya es agitación psicomotriz, es decir, tengo hiperactividad, mucha ansiedad, etcétera, eso ya no es normal. Y la otra condición, que ya tengamos ideas catastróficas, Regina. Eso es algo muy importante, que asociado ya no solo a la ansiedad que pudo venir por algo breve que se retirara, no, ahora es todo el tiempo y que todo el tiempo estoy con taquicardia, estoy con esa expresión orgánica y La que ahora tengo taquicardia es el la aumento de la aceleración del frecuencia. corazón. Entonces, la Exacto, de la aceleración, frecuencia siempre cardíaca. estoy con el corazón acelerado a más de 100, 90 a 120 latidos por minuto. Estoy respirando más rápido de lo normal, que son de 12 a 18, y estoy con 20, 22 respiraciones. No me falta el aire, pero estoy respirando más de lo que debiera normal. Entonces, esas condiciones nos pueden llevar a sufrir un infarto incluso, ¿no? Y la otra, que la parte afectiva nos lleve a tener un temor, pero que ese temor nos lleve a lo catastrófico, es decir, a pensar ideas catastróficas. Nos va a ir mal, todos queremos morir, ya no quiero salir, ya, ideas de catástrofe, de que nos va a ir mal. Y cuando esas ideas nos avecinan, simplemente nos aplastan y el círculo vuelve. Y entonces podemos sufrir condiciones graves. Vamos a ir de una vez ir con el remedio después de este cuadro. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar la ansiedad? Y después vamos con la depresión, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien. Pues bueno, la situación de ansiedad, sin duda conocemos el factor estresante o conocemos lo que nos está causando de aquel lado esta ansiedad o el miedo, el temor. Si nosotros lo tomamos de una manera para hacerle frente, es diferente a que nosotros lo evadamos. Si nosotros lo evadimos y tenemos esta situación de me escapo y sigo pensando y pensando y pensando qué va a pasar, no vamos a dar ninguna solución y se puede complicar. Si nosotros tomamos la idea de frente y pensamos de una manera resolutiva, bien, ¿cómo le puedo hacer frente y cómo puedo empezar a tener, a convivir con esta situación? Me va a dar ciertos argumentos para yo ya tener en mente que mi proceso de actividad en general se va a centrar en hacer, es decir, siempre en hacer. Si nosotros nos lo evitamos y dejamos de hacer, nunca le vamos a hacer frente. La otra situación es que tenemos que hacer mucha condición de terapia recreativa, Regina. Nosotros mantenernos activos,
no solo en la parte física, sino en la parte cognitiva también. Es lo importante también a tu auditorio. Son los dos bloques importantes. Uno sí es tener actividad física regular, porque eso va a bajar las cargas de adrenalina que están en nuestro cuerpo, que esta hormona nos ayuda generalmente a tener huida y escape, es decir, cuando vemos un perro cerca de nosotros y nos ladra y creemos que algo va a suceder, nos da huida y podemos correr. Y es gracias a esta hormona que se llama adrenalina o noradrenalina, también es otra. Cuando tenemos esta posibilidad de tener descargas pequeñas, hace bien al sistema, pero cuando ya la tenemos todo el tiempo, eso no está bien. Entonces, tener actividad física regular ayuda a bajar la carga de esta hormona que se está secretando al interior de nuestros cuerpos y baja la carga que hay a nivel sistémico y nos ayuda a poder digamos, bajar la parte somática, es decir, cómo el cuerpo está respondiendo físicamente a eso. Entonces, eso es actividad física. Y la otra, pues terapia recreativa y terapia cognitiva, sin duda nos va a ayudar a tener la mente ocupada en actividad y hacer frente, uno, a este factor estresante que nos está causando miedo, temor, etcétera, y la otra va a mejorar nuestra actividad cognitiva para también poder procesar mejor la información. Allí pues podemos aprovechar para hacer un llamado a quienes nos escuchen, que tengan algunos de estos síntomas o no, porque bueno, a través de las actividades que tenemos en línea de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 3 a 7 en la tarde, pues vamos a tener todas estas actividades que nos ayudan a bajar la ansiedad y que nos dan este sentido. Y también pues aunado, ¿por qué no? A ejercicios de relajamiento, de meditación, y desde luego de nuestra musicoterapia y mariachiterapia, ¿no, David? Claro que sí, sin duda, el paquete de oportunidades para trabajar esta terapia ocupacional, pues tienes bastante y sin duda, pues el auditorio se va a venir, estar beneficiado, por un lado, de toda esta actividad y el otro, el componente de interacción social. Sin duda es fundamental también, porque nos hace entender que no estamos haciendo frente a esto solos, estamos juntos con alguien más. Exacto, esta parte de la socialización y del intercambio entre pares también es muy, muy importante. Y fíjense que dentro de los grupos con los cuales trabajamos en la mañana y en la tarde, se hacen relaciones muy bonitos y además, muy bonitas y además allí pues uno ya también se preocupa por el otro. ¿Y qué pasó con fulanito? No está hoy o fulanita. Y pues allí cualquier cosa, no solamente es todo así tan serio, sino también hay risas, interacciones, esta parte de la socialización, ¿no? Claro que sí. Es importante para poder bajar la ansiedad y para poder fomentar pues esos estilos emocionales y más saludables en cualquier etapa de la vejez, Claro. entre los 60 y los 100 años, digamos. Pero también teníamos allí el otro elemento que nos estabas comentando, que es cuando esta ansiedad ya se haya estado pues desarrollando hacia una depresión, ¿verdad? Sí, sin duda, el otro componente importante son los cuadros depresivos y estos, no porque la ansiedad no traiga repercusiones importantes, pero tenemos mayor oportunidad de trabajar porque no necesariamente necesitamos un especialista, ¿sí? Sin embargo, para los cuadros depresivos, si ya lo identificamos, sí necesitamos un especialista y sí requerimos, si son cuadros menores de una intensidad menor, quizás con psicoterapia, la misma parte de interacción social, entre otras, pueden salir. Sin embargo, los cuadros depresivos fuertes sí requieren la identificación de un especialista, sobre todo en este caso, pues sería un geriatra o un psiquiatra, los más calificados para dar estas condiciones. Pero sí te quisiera decir, Regina, algunos puntos que nosotros podemos denotar o ciertas condiciones clínicas que nosotros podemos denotar. Entonces, mira, tenemos por un lado, esto lo dice un material, una referencia, que es como el marcador para todos, que es el diagnóstico de los tratamientos mentales, y establece que la depresión, pues es una enfermedad crónica y degenerativa a nivel mental en esta condición, y que bueno, nosotros podemos tener ciertos criterios para poder identificarla. De los dos más importantes que necesitamos
identificar en nuestros adultos mayores, es decir, vamos a desmitificar toda esta condición de decir que es normal que el adulto mayor esté en su cuarto y llorando y todo el tiempo durmiendo. Entonces, vamos a decir que uno es el estado de ánimo depresivo la mayor parte del tiempo, es decir, la persona está bajoneada anímicamente todo el tiempo, no quiere platicar, no quiere salir, no quiere interactuar, se siente mal, no quiere comer, etcétera, etcétera, ¿no? El otro es la anedonia. Anedonia es una palabra que nos hace recurrencia a sentir placer o gozo, un disfrute por algo que hacíamos normalmente, que nos gustaban demasiado y que hoy ya no lo sentimos. No sé, a lo mejor jugar fútbol, jugar damachinas, ajedrez, etcétera. Algo que nos era muy vital, que nos era de enamoramiento para nosotros, que nos era súper importante, que nos gustaba mucho, y ahora ni eso tenemos ganas de hacer. Esa es la anedonia. Entonces, van dos puntos ahí importantes, esos son cruciales para poder identificar. Y hay otros que se van a sumar que necesitamos en general 3 o 5 de estos para poder sumarlo, y uno es aumento de peso o baja de peso. Esto es en los 3 primeros meses o de manera súbita. La otra tiene que ver con el sueño o los trastornos del sueño, y estos nos llevan, por un lado, a insomnio, es decir, la persona no todo el tiempo logra concebir sueños de descanso más de 3, 4 horas, ¿sí? Entonces la persona todo el tiempo está con incapacidad para poder dormir, ni en el día, ni en la noche, ni nada. Y la otra es hipersomnia, es decir, que duermen demasiado. Entonces, por un lado están los que no duermen, y por otro lado están los que duermen todo el tiempo, los que duermen todo el día. Tampoco es normal que estén dormidos todo el tiempo, ¿sí? El otro componente es la agitación. Perdón, antes de Sí, que vayas al otro, con respecto a los trastornos de sueño, estaría pues el insomnio o lo contrario, pero también puede haber las interrupciones frecuentes, la apnea del sueño y podría haber también como sudoraciones nocturnas. sí, claro, eso sí, sin embargo, eso no obedece a la misma condición. Es decir, apnea del sueño, estos trastornos a lo mejor de diaforesis, etcétera, o a lo mejor la persona que se para porque es diabética o tiene incontinencia urinaria y está orinando cada hora y media, etcétera, no obedecen a la misma condición. Es decir, esa persona puede en una hora volverse a dormir y lograr un sueño de descanso. Es decir, aunque tenga esos levantamientos recurrentemente cada hora y media a orinar o despierte frecuentemente en la noche, no tiene la misma condición, o que despierte sudando en la noche no es la misma condición a que no pueda dormir. A lo mejor una persona de estas orgánicamente su cuerpo responde por la necesidad de ir a orinar, pero logra conciliar el sueño en la hora y media que le viene, ¿sí? La persona que tiene insomnio no lo logra, ¿sí? No logra. Ok, la otra es mucha ansiedad, por un lado, y mucha agitación psicomotriz, y por el otro, un retraso psicomotor, es decir, son más torpes para poder agarrar las cosas, son más lentas para poder tener una actividad, y que no necesariamente tiene que ver con lo cognitivo. Si gustas, en un ratito platicamos de ello, ¿no? La otra, hay situaciones de fatiga en exceso y pérdida de energía, es decir, la persona se siente muy desanimada todo el tiempo, ¿sí? Mucha fatiga. La otra son sentimientos de inutilidad o culpa excesivas. Es decir, la persona se siente que al interior del hogar, quizás ahora en pandemia, quizás con estas condiciones, no es útil para algo, ya no sale a trabajar, ya no quiero hacer nada, etcétera, pero se siente inútil la mayor parte del tiempo. Y la otra con culpa excesiva por alguna situación, que a lo mejor discapacidad o que le genere gastos a su familia, que esté en cama, que esté en casa, etcétera. Siempre tiene una culpa excesiva. La otra tiene que ver con una capacidad disminuida para concentrarse, es decir, las personas pueden tener enlentecimiento cognitivo, sí, para poder procesar, pensar, hacer la información que nos hace del medio ambiente, la hacemos más lenta, sí, con esta condición, sí. Y la otra, que es lo más importante y se debe detectar, Regina, son los pensamientos de muerte recurrentes o la ideación suicida. Es decir, las personas ya están pensando cómo sería la vida si no estuvieran ellos. Ya estoy pensando si sería mejor si yo no estuviera, estaría yo pensando que les iría mejor a mi familia si yo ya me muriera, ¿no? Y sobre todo si ya empiezan a trazar un plan.
ya estoy pensando que a lo mejor me salgo, ya estoy pensando que a lo mejor tengo el arma en la casa, hay un cuchillo, hay cierta sustancia química, está el veneno, no sé, etcétera. Entonces, ya están formando un plan. Es decir, esta ideación suicida no solo viene de un día y ya se quitó, sino viene recurrentemente. Mucho el tiempo estamos pensando en cómo sería la vida sin nosotros y estamos planeando cómo hacer la vida sin nosotros, es decir, cómo la vida de los demás podrían hacerla sin nosotros. Eso es súper importante, Regina. Entonces, estos elementos nos dan pauta para poder identificar en nuestros adultos mayores muchísimas condiciones que no son normales. Entonces, no hay que normalizar eso y sobre todo porque muchas de estas situaciones requieren atención especializada o atención médica para poder justamente tener una atención de calidad. Allí estás tocando puntos muy, muy importantes porque también, pues, para diferenciar entre una depresión y una demencia, y ahí es muy, muy importante de que los familiares, pues, en efecto, pues tengan estos elementos de información para poder informar al médico. Y allí Claro, el camino sería ir al médico, ¿no? Para que él pueda establecer este claro. tratamiento que Sí. recomendarías. Sí, sin duda es con el especialista para que establezca bien las líneas de dirección a seguir, si solo es con psicoterapia, terapia breve, orientación, etcétera y demás, solo ese trabajo o ya requiere medicación. Decir que en este caso las personas que padecen esta situación de enfermedad de Alzheimer, pueden tener o algún otro tipo de síndrome demencial, Regina, pueden ser más proclives a tener los cuadros depresivos o estas depresiones mayores. ¿Por qué? Porque al interior los diferentes neurotransmisores que trabajan eh, también en el estado cognitivo también se asocian al estado afectivo. Entonces, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, entre otros que no voy a mencionar mucho, están como en un sube y baja. Entonces, estas enfermedades se pueden cabalgar fácilmente, es decir, una persona con demencia, hay una cosa que se llama pseudodemencia depresiva y pueden tener eh, una, una, un estado cognitivo que se asocia a la demencia o se parece a la demencia y no es normal, ¿sí? Entonces hay que despejar muy bien, sobre todo que a ellos les puede dar de manera más rápida, los hace más vulnerables. Entonces, despejar muy bien que lo cognitivo, el enlentecimiento motor, situaciones que a lo mejor duerman los pacientes, etcétera, las personas, sí, pero hasta un punto. Es decir, no es normal. Si ya pasan de eso y están teniendo estos síntomas que acabo de decir, es importante que los llevemos con el especialista porque no hay que normalizar, ¿sí? Exacto, y que también de manera preventiva pongamos pues todas estas acciones distintas a la disponibilidad de las personas mayores, de lo que también bien ya mencionamos, que es pues la terapia ocupacional, la terapia pues cognitiva, recreativa, la actividad física permanente, el no aislarse, ¿no? Yo creo que ese también fue una de los factores que durante la pandemia fue muy fuerte. Para las personas mayores, de repente sentí este aislamiento tan fuerte social, ¿no? Porque bueno, Sí, antes al menos iba a la familia el domingo a ver al abuelo o a la abuelita o a los dos juntos, ¿no? claro. Ni los domingos y de repente era para protegerlos, ¿no? Entonces allí estaba como una doble trampa, ¿no? Para ellos. ¿O tú cómo lo viste? Claro, sí, sin duda el componente social es importante para todos, somos un ser social por excelencia, las relaciones de vínculos con otras personas son fundamentales para nosotros, pero sí el adulto mayor, digamos que fue un poco vulnerado en esta condición de que se estigmatizó, es decir, eh, no sabíamos tanto al inicio de la enfermedad de todos los factores protectores, no sabíamos mucho, solo empezamos a ver que la estadística empezaba a golpear al adulto mayor y entonces empezamos a tener pánico, terror, etcétera, e hicimos de este grupo de edad una situación lo estigmatizamos con vulnerabilidad y lo arrojamos al cuarto, al aislamiento, lo arrojamos a mantenerlo en esa cuestión. Quizás
en el bien llevaba el mal, como bien lo dices, esta parte de trampa, pero sí en esta protección quizás no hicimos o no previmos también la otra contraparte que pudiera traerle a él estar todo el tiempo aislado y que bueno, eso iba a tener componentes a nivel emocional y cognitivo que quizás también eran situación de pandemia, es decir, hoy tenemos una situación de afectación emocional derivado de la pandemia, no solo es orgánica, pero sí se hizo de este grupo de edad un aislamiento importante que debemos desmitificar. Y bueno, nosotros vimos también que los adultos jóvenes alrededor de los 40 eran los que también más se morían y asociado a ciertas enfermedades crónicas y degenerativas. Pero bueno, hoy sabemos un poco más de la enfermedad, sabemos que las maneras de prevención y cómo combatirla, pues son sin duda la parte del esquema de vacunación, influenza, neumococo y bueno, las derivadas de SARS-CoV y la actividad física y todo lo que ya comentaste de terapia ocupacional y todo lo demás en lo cognitivo y en lo emocional. Pues muchísimas gracias, como siempre, un gusto platicar contigo. Ya se nos acabó el tiempo, va volando, todavía podríamos seguir. Un mensaje final, David, para nuestros radioescuchas y quienes nos Bueno, siguen. sin duda el mensaje que me quisiera yo despedir, Regina, sin duda, no estigmaticemos, hagamos una resocialización de nuestro adulto mayor, una reconceptualización, veámoslo de una manera diferente, no lo veamos como ese estigma marcado y demás que lo tenemos en aislamiento, aprovechemos su sabiduría, aprovechemos la capacidad que tenemos hoy día todavía de poder hacer una situación intergeneracional y que nosotros y los más jóvenes, me gustaría a mí que mis pequeñitos y todavía aprendan de mis abuelos y etcétera. Entonces, fomentemos esa situación y no aislemos al adulto mayor, al contrario. Muchas gracias, te mando un abrazo. Estuvo con nosotros el maestro David Moctezuma Herrera, coordinador de la especialidad del anciano de la UNAM ENEO. Muchas gracias, David. Hasta la próxima. Hemos llegado a la sección de Muévete y le doy la bienvenida en esta tarde a Ceci Rodríguez. Muy buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y ustedes? También bien. Hoy nos vas a enseñar unos ejercicios aeróbicos con pelota, ¿verdad? Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, como ya se mencionó, vamos a hacer ejercicios aeróbicos con pelota, por lo cual vamos a necesitar una pelota de tamaño mediana. Puede tener cualquier tipo de textura, no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar con un calentamiento. Vamos a llevar nuestro cuello de un lado a otro, tratando de que nuestra barbilla toque nuestros hombros. Lo vamos a hacer lento, 10 veces. Ya llevamos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a subir y bajar nuestros hombros de igual manera 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a separar nuestros brazos y vamos a llevarlos al frente. Vamos a simular que es una tijera. Abrimos y juntamos otra vez. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Separamos un poquito nuestras piernas y vamos a inclinarnos al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien.
Tomamos una respiración profunda desde abajo, subimos nuestros brazos y soltamos. Otra vez, metemos aire, arriba brazos y soltamos. Muy bien, vamos a tomar nuestra pelota, nos ponemos de pie. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a marchar en nuestro lugar, vamos a colocar nuestra pelota en nuestras manos y la vamos a llevar por arriba de nuestra cabeza, sin dejar de marchar. Y nuestra pelota después la bajamos a nuestro pecho. Lo vamos a repetir 15 veces. Entonces, marchamos, subimos pelota y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, seguimos marchando. Estos ejercicios los vamos a repetir 15 veces en una serie de 3. Entonces, el siguiente ejercicio va a ser, seguimos marchando, pelota en mano derecha, la vamos a llevar a nuestro lado, regresamos al frente, tomamos pelota con mano izquierda y llevamos a un lado. 15 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, seguimos marchando. Ahora, como vamos a seguir marchando, vamos a llevar nuestra pelota atrás con la mano derecha. Entonces, 15 veces con mano derecha atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Seguimos marchando, tomamos pelota con mano izquierda y la llevamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Dejamos de marchar, pero vamos a separar un poco nuestras piernas. Y lo que vamos a hacer es pelota por arriba de nuestra cabeza, del lado derecho, la vamos a pasar al lado izquierdo, pero abriendo y cerrando nuestras piernas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, tomamos una respiración profunda y soltamos.
Pues Muy, bueno, estos son los ejercicios, espero que les funcionen y recuerden, son 3 series con 15 repeticiones. Muchas gracias. muchísimas gracias, Ceci, por estos ejercicios con pelota que estoy segura que van a poder repetir en casa. Muchas gracias, te mando un abrazo, hasta la próxima semana. Igualmente, hasta luego. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Recuerden que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Y le doy la bienvenida en esta tarde a Ana Lilia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde, Regina. Muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de saludarles nuevamente en este espacio. Sí, hoy vamos a hablar del papel del nivel educativo en la reserva cognitiva. Adelante, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues es un tema muy interesante. Yo sé que quizá no todos estemos relacionados con este concepto de reserva cognitiva. Sin embargo, el día de hoy me gustó poder compartir con ustedes este tema porque es importante saber cómo influye este nivel educativo que uno como persona tiene, incluso como cuidador, como familiar de un paciente, y cómo también nuestros propios pacientes pues han tenido un nivel educativo y esto ha influido en el desarrollo o no inmediato o pronto de un tipo de deterioro cognitivo. Entonces, pues vamos a empezar, si me lo permiten, y primero comentarles lo que es la reserva cognitiva. Este es un concepto que ha sido acuñado por varios autores y que tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro para tolerar mejor los efectos en caso de que hubiera alguna patología o algún deterioro asociado a la demencia. Esto significa que entre más fortalecido esté el cerebro con capacidades y habilidades, pues esto le va a ayudar a detener algún tipo de deterioro o de alguna patología que se presente, por supuesto relacionado a la demencia, que puede ser la memoria, la atención o alguna alteración en alguna función cognitiva. Esto significa también que nuestro cerebro, cuando tenemos buena reserva cognitiva, es capaz de poder tolerar más alguna patología, es decir, algún deterioro, porque está preparado para ello antes de que llegue un momento en donde empiece a manifestarse pues algún aspecto clínico o algún síntoma de enfermedad, que en este caso podría ser olvidos, despistes, falta de atención, algunos problemas para decir palabras, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la reserva cognitiva? Porque la reserva cognitiva nos permite activar estas conexiones sinápticas que se dan en nuestro cerebro. Hemos de recordar que cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pues podemos encontrarnos con que es una enfermedad neurodegenerativa, que significa que hay muerte neuronal y donde las neuronas empiezan a morirse. Entonces, cuando hablamos de reserva cognitiva, esta reserva cognitiva nos ayuda a que haya conexiones adicionales en nuestro cerebro y que, bueno, el deterioro no sea, vamos a llamarlo así, tan acelerado, sino que sea más lento. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros tener reserva cognitiva y por qué es importante tocarlo? Esta es una habilidad, tiene que ver con la habilidad y que nos da un resultado. Algunas personas consideran que es algo innato, es decir, que las personas nacen con estas habilidades y capacidades de su cerebro para hacer operaciones, para analizar situaciones, para resolver problemas. Es decir, alguien puede decir, es que la reserva cognitiva, esta persona nació con ella y siempre ha sido muy inteligente, ¿no? Por ejemplo. Pero la realidad es que pudiera haber algunos datos que nos hacen pensar que es una capacidad innata, pero también podemos pensar que esta reserva cognitiva tiene que ver con los efectos de las experiencias que nosotros hemos vivido, como algunas situaciones tales como la educación y la ocupación laboral, por ejemplo, ¿no? Y básicamente el día de hoy que estamos hablando de la educación, del nivel educativo. Entonces, los estudiosos de este tema nos dicen que hay una hipótesis que nos puede hacer saber que el tener una mejor reserva cognitiva puede ser un factor protector. ¿Por qué? Puede ser un factor protector para la cuestión de la demencia,
para que no se desarrolle tan pronto una demencia o un deterioro cognitivo. Entonces, estos datos son muy interesantes porque esto significaría que deberíamos prepararnos para tener una buena reserva cognitiva. La reserva cognitiva, para concretar, básicamente tiene que ver con estas habilidades que tenemos nosotros en nuestras capacidades cognitivas, por ejemplo, en la planeación, en sumar, restar, todas esas cuestiones de cálculo, en tener, por ejemplo, esta habilidad de 2 idiomas, en siempre tratar de buscar soluciones a los problemas de una u otra forma, tener como un pensamiento colateral, no siempre el mismo tipo de pensamiento, llevar a cabo actividades distintas, por ejemplo, todos los días, no hacer lo mismo, salir un poquito de la rutina mental, sino que tratar de esforzarnos por hacer actividades que nos impliquen retos. Entonces, nosotros vamos formando una reserva cognitiva, es decir, habilidades y capacidades que nos permiten hacer frente a la demencia. Entonces, algunos autores, les decía, nos han ayudado mucho a hipotetizar qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una buena reserva cognitiva. Bueno, pues la teoría nos diría, o la hipótesis nos diría, que nosotros entonces tendríamos menos posibilidades de que hubiera deterioro cognitivo pues avanzado de manera inmediata y que nosotros tendríamos un estatus cognitivo que nos permita ser funcionales el mayor tiempo posible y que nos va a ayudar a tener una mejor salud cerebral que aquellas personas que no tienen reserva cognitiva y que pudieran tener algún problema pues ya asociado a la demencia. Entonces, una reserva cognitiva necesita, por supuesto, practicarse. Ahí les decía algunos autores que dicen que es algo innato, pero también pues están los que dicen que no necesariamente es innato, que se tiene que fortalecer, que se tiene que realizar, y yo me voy con esta cuestión de ser así, ¿no? De que nosotros tenemos que prepararnos para tener una buena reserva cognitiva. Por ejemplo, también se ha hablado de que la reserva cognitiva está asociada al tamaño del cerebro. Aquí nos encontramos con otro concepto. Este otro concepto es la cuestión de el tamaño cerebral, digamos, que tiene que ver con cómo el cerebro está conformado en tamaño, pues, tal cual como lo decimos ahorita, y que muchas veces dicen que el cerebro, si es más grande, pues vas a tener mejor reserva cognitiva. Y no necesariamente. Hay personas que pueden tener un cerebro muy pequeño o en promedio a los demás cerebros y sin embargo tener muy buena reserva cognitiva, es decir, tener habilidades y capacidades para hacer frente a las situaciones de deterioro. Un ejemplo que quiero retomar ahorita y que en muchas ocasiones lo han escuchado de nuestra directora es por ejemplo, la capacidad que tenemos en cuanto al vocabulario. Si una persona tiene buena reserva cognitiva, sabe nombrar a un animal que todos conocemos como puerco, lo sabe nombrar como puerco, marrano, cochino, cerdo. Eso es la reserva cognitiva, es decir, esa forma que tengo yo de habilidades y capacidades, por lo menos para nombrar a un animal. Y si de pronto llega el deterioro cognitivo, pues bueno, a lo mejor llega a haber alguna muerte neuronal y con ello se va la palabra cerdo o cochino, pero me quedan las demás, que es puerco o marrano. Entonces, esa es nuestra reserva cognitiva, saber toda la información que podemos nosotros tener que puede en algún momento ayudarnos a evitar el deterioro pues acelerado o que el deterioro no llegue tan temprano, ¿no? También sabemos que cuando algunas personas llegan a desarrollar la demencia tipo Alzheimer, se ha encontrado que ha habido algunas alteraciones a nivel del cerebro, porque bueno, saben ustedes que la forma de detectar el Alzheimer básicamente es post-mortem, porque ahí se puede detectar cómo está invadido el cerebro por todas estas sustancias, proteínas, beta-amiloide y tau, que forman placas en el cerebro. Entonces, hubo un estudio que me parece importante compartirlo con ustedes, de unas monjas, en donde se estudió su cerebro después de haber muerto, para identificar qué tanto habían desarrollado las personas, en este caso pues las monjas, habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer en función del tamaño de su cerebro. Y se encontró un dato muy interesante. Fíjense que pareciera que las personas que tenían un cerebro más grande
en cuanto a proporción a tamaño, tuvieron como menos presencia de estas proteínas, y lo cual hablaba de que no había desarrollado, no había indicios mayores pues de desarrollo de algún tipo de enfermedad como el Alzheimer. Es decir, que se estaba asociando el tamaño del cerebro, es decir, el volumen, con la enfermedad, lo cual dejó entrever que había algunos datos donde decía que el tamaño del cerebro pues también tiene que ver con la imposibilidad o la reducción de una enfermedad, ¿no? De una patología a nivel cerebral. Estos datos que yo les estoy comentando pueden llegar incluso a ser controversiales, digamos, porque todavía se está en estudios, porque no son datos concluyentes y porque son hipótesis que nos hacen saber la importancia de la reserva cognitiva. Lo que sí les puedo decir es que hay unos modelos explicativos que nos dicen que, por ejemplo, cuando llega la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa, que lo hemos dicho, es que llegan cuando la persona, por ejemplo, puede haber tenido una buena reserva cognitiva previo a la enfermedad, y cuando llega la enfermedad ya está preparada para hacer frente a esa enfermedad. Ese es un modelo explicativo, es decir, yo me preparo desde antes, tengo todo este bagaje de información, de habilidades, de conocimientos, y llega la enfermedad y yo ya estoy preparado. Y también hay otros modelos explicativos que nos dicen que básicamente lo que hace el cerebro es que no es que esté preparado antes, sino que cuando llega la enfermedad, inmediatamente el cerebro empieza a trabajar tratando de hacer conexiones por aquellas conexiones que ya se están muriendo, y empieza a trabajar rápidamente, y esto es como un fenómeno o un método compensatorio para estas conexiones cerebrales. Entonces, cualquiera de estos dos modelos, al final del día, nos hacen saber la importancia de una reserva cognitiva, ya sea por una cuestión de preparación, digamos, para hacer frente a la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia, y también como una forma de que nuestro cerebro, cuando algo está fallando a nivel neuronal, pues trata de compensar, ¿no? Entonces, también les quiero comentar de un concepto que me llamó mucho la atención, y este concepto tiene que ver con la cuestión de hablar ¿cómo se le llama este concepto? Déjenme, lo rescato, de hablar de reclutamiento, hiperreclutamiento. El hiperreclutamiento básicamente se refiere a esta activación que tiene nuestro cerebro. Hagan de cuenta que cuando hablamos de reserva cognitiva necesito tener mucha información para que cuando llegue el deterioro yo ya esté nutrida de esa información, ¿no? Yo ya tenga esa información para hacer frente al deterioro. Entonces, ¿qué hacemos? Que hiperreclutamos, es decir, que ahorita muchas personas pudieran entrar en este concepto si dicen, voy a estudiar 2 idiomas, voy a empezar a leer más, voy a irme a otro país y aprender otra forma de comunicarme, otra forma de cultura general, voy a estudiar otra carrera y voy a prepararme. Entonces empezamos como en una fase o en una etapa de hiperreclutamiento, es decir, reclutar información que nos ayude a hacer frente a algún deterioro que pudiera llegar a presentarse, ¿no? Entonces, este concepto de hiperreclutamiento me gustó mucho porque nos ayuda a saber que nuestras tareas que tenemos en nuestra memoria, en nuestra atención, pueden llegar a presentarse si hacemos este tipo de actividades. Obviamente hay que prepararnos, no es tan sencillo o tan fácil. Las personas que no tienen una buena rutina, buenos hábitos, pues va a ser más complicado, por ejemplo, ¿no? Hay algunos factores asociados a esta reserva cognitiva, y uno de ellos son los factores genéticos, lo que yo les decía al inicio, que tenía que ver como con la parte innata, pero algunos autores atribuyen a que hay cuestiones genéticas que hacen que tú tengas una reserva cognitiva como establecida, ¿no? Sin embargo, no son datos concluyentes, pero bueno, es una idea que nos dice que porque muchas veces las familias, por ejemplo, tienen esta habilidad todas de hablar inglés, por ejemplo, o todos tienen habilidades de poder aprender una actividad que es complicada para muchos, química, por ejemplo, todos los hijos son químicos y los papás también. Entonces, como que pareciera que hay algún componente genético en estos aspectos. Pero también hay otros factores que les decía yo, como el volumen craneal, donde nos dicen que pareciera ser que también el volumen craneal es un factor protector frente a la demencia, es decir, entre más grande es el cerebro, pudiera darse
una mayor reserva cognitiva y en base a eso, pues también tener un factor protector frente a la demencia, ¿no? No son datos concluyentes, hay quienes dicen que no es así, pero yo se los dejo aquí como análisis, como reflexión, por la importancia del tema. Y también comentarles que la educación, principalmente el tema que hoy nos atañe, pues hay varios estudios que nos hacen saber que definitivamente el que las personas estudien, que no sean analfabetas, que tengan una preparación profesional, pues en un grado elevado, o sea, no nada más lo básico, la primaria, la secundaria, la prepa, sino que también eleven sus estudios, pues ese es un factor protector, porque nos ayuda a disminuir el riesgo en la cuestión de tener demencia o de desarrollar demencia, porque tenemos más elementos en nuestro cerebro para hacer frente a ello. De eso hay más estudios concluyentes de que esto es así que estudios que puedan ir como en contra de esta parte. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo podemos explicar? Bueno, pues porque las personas con niveles educativos más altos y que de alguna manera tienen también estatus económicos más elevados, pues pueden estar menos expuestas a situaciones que dañen esta cuestión de salud por el conocimiento de prevención, de atención, y pues tendrían un estilo de vida más saludable, ¿no? Y por supuesto, esto tendría que ver también con la cuestión de que si tienes una economía mejor, pues puedes estudiar otras carreras, viajar y estar en condiciones favorables, ¿no? Entonces, esto hablaría de cerebros más sanos. Pero bueno, son algunas hipótesis, son algunas situaciones que nos hacen pensar que la escolarización puede llevar a una mayor conectividad neuronal y sobre todo en las primeras etapas de la vida para que esto permanezca el resto de vida de la persona, ¿no? Porque tiene más habilidades desde que es pequeño. Y bueno, pues yo les dejo estas cuestiones, estas ideas aquí. Lo importante también de esto es llevar a cabo esta reserva cognitiva de prepararse, de retar nuestra mente, nuestro cerebro, para poder en algún momento pues hacer frente a esta parte de la demencia, ¿no? La activación física, por ejemplo, también es muy importante, nos ayuda a nutrir nuestro cerebro de oxígeno y pues a tener una mejor ventilación. Entonces, pues bueno, dejo esta información, Regina, espero ser de utilidad. Muchas gracias. Sí, hay que tomar en cuenta que no hay dos casos idénticos en las demencias. Y lo que estamos haciendo y diciendo son muchas recomendaciones, sin lugar a duda, y eso sí se ha estado comprobado que la reserva cognitiva y este nivel educativo más alto no depende de los recursos económicos, porque hoy día nosotros podemos tener acceso a muchísima información y aprender toda la vida. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima semana. Al contrario, Regina, muchas gracias, abrazo fuerte. Hasta pronto. Hemos llegado a la sección del tema la música y ellos, y le doy la bienvenida a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está? Muy bien, señora Regina, buena tarde para todos, pues aquí muy contenta. Estamos en el mes del amor y la amistad y hemos estado trabajando con nuestros adultos mayores estas melodías que hablan del amor y que les traen a ellos bellos recuerdos de su vida. Por eso hoy voy a interpretar esta melodía que se titula Sabor a mí, de Álvaro Carrillo Alarcón. Adelante, por favor. Gracias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, tú guardas tu sabor, sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu existir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanto tiempo yo te di, en mi alma llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Bastarán más de 1000 años, mucho más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en mi alma llegarás
sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. En mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu alma llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Gracias, espero que les haya agradado esta hermosa melodía. Muchísimas gracias, muy bonita canción con el cierre de nuestro programa de hoy. Y para que entre las dos invitemos a quienes nos escuchen el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, para que pues no solamente estén con nosotros en nuestro programa de radio y de Facebook Live el próximo martes, sino también en nuestro festejo. En nuestro festejo tan especial, también por Facebook Live, 14 de febrero, 16:30 horas, los esperamos al festejo, 18:30 horas, los esperamos a la conexión Alzheimer. Muchas gracias. De nada, un abrazo, los esperamos el próximo martes. Gracias. Gracias. Bonita tarde para todos. Gracias. Hemos llegado al final, nada más me resta despedirme y darles las gracias a mis compañeras y compañeros por hacer posible este espacio. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y pues les mando un gran abrazo esperándoles la próxima semana. Cuídense mucho. Buena tarde.